Hay algo que está pasando ahora mismo en tu casa. Mientras lees esto, mientras respiras, mientras crees que todo está bien, el calor se está escapando. Y no por donde tú crees. No es la ventana que chirría. No es la puerta del balcón que nunca cierra del todo. No es el cristal simple del cuarto de los niños que llevas 3 años prometiéndote que vas a cambiar. Es algo mucho más pequeño. Algo tan ridículo, tan absurdo, tan increíblemente barato de solucionar que cuando lo descubras vas a necesitar sentarte. Porque cuesta menos de 1 euro. Y está destruyendo toda la eficiencia térmica de tu hogar. Hoy vamos a hablar de física. Pero no de la física aburrida de los libros de texto. Vamos a hablar de la física que te está costando dinero cada mes. La física que hace que tu caldera trabaje el doble de lo que debería. La física que convierte tu factura de la luz en una pesadilla de invierno en invierno. Y vamos a hablar de por qué nadie, absolutamente nadie, te ha explicado esto antes. Porque la respuesta lleva décadas frente a tus ojos. Y has pasado por delante de ella miles de veces sin verla. Empecemos desde el principio. El calor, como concepto físico, es terco. Es cabezota. Es uno de los fenómenos más obstinados de la naturaleza. El calor siempre, siempre, se mueve desde donde hay más hacia donde hay menos. No pregunta. No negocia. No espera tu permiso. Si dentro de tu casa hay 20 grados y fuera hay 2, el calor tiene una misión: salir. Igualarse. Equilibrarse. Es la segunda ley de la termodinámica, y llevas toda la vida pagando por ignorarla. Ahora bien, el calor tiene 3 formas de moverse. 3 caminos. Y cada uno de ellos tiene sus propias reglas. El primero es la conducción. El calor viaja a través de los materiales. El metal conduce el calor de maravilla, por eso una sartén se calienta entera aunque solo pongas el fuego abajo. La madera lo hace peor. El aire quieto, casi nada. Eso es lo que hace que el doble acristalamiento funcione, no es el cristal en sí, es la cámara de aire entre los 2 cristales. El segundo es la convección. El calor viaja a través del movimiento de fluidos, incluyendo el aire. El aire caliente sube, el frío baja, se crea una corriente, y esa corriente puede llevarse el calor de un sitio a otro. Es el principio del que depende casi toda la ventilación natural, y también uno de los grandes ladrones de calor en casas mal construidas. El tercero es la radiación. El calor viaja en forma de ondas electromagnéticas, sin necesitar ningún material. Así calienta el sol. Así calienta una chimenea aunque estés a 1 metro de ella. Así funciona el papel de aluminio detrás del radiador, por cierto, aunque ese es otro capítulo. 3 caminos. Y cuando hablamos de aislar una casa, de retener el calor dentro, de que tu factura no te arruine cada diciembre, hay que cerrar esos 3 caminos. O al menos reducirlos al máximo. Los constructores lo saben. Los arquitectos lo saben. Las empresas de reformas lo saben. Y aún así, en millones de casas en España, en Europa, en el mundo, hay una brecha microscópica por la que el calor sale a chorros. Una brecha que nadie tapa. Una brecha que nadie menciona. Una brecha que, técnicamente, se llama puente térmico. Un puente térmico es cualquier punto en la envolvente de un edificio donde la resistencia térmica es significativamente menor que en las zonas adyacentes. Traducido al castellano de toda la vida, es un punto débil. Un punto por donde el calor se escapa mucho más rápido que por el resto de la pared, del techo, del suelo. ¿Dónde aparecen los puentes térmicos? En todas partes. En las esquinas donde se unen 2 paredes. En el encuentro entre la fachada y la solera de hormigón. En los marcos de las ventanas. En los pilares de hormigón que atraviesan el aislamiento de la fachada. En los dinteles. En los alféizares. Pero hay uno. Hay uno que está en prácticamente todas las casas. En los pisos de construcción antigua, en los chalets de los 90, en los bloques de los 80, en las rehabilitaciones mal hechas del 2000 y tantos. Un puente térmico que ni los propietarios ni los inquilinos conocen. Que los técnicos de mantenimiento pasan por alto. Que los comerciales de ventanas de PVC no te mencionan porque no les interesa. Y está en el cajón de la persiana. Sí, ahí. Ese cajón rectangular que hay encima de cada ventana de tu casa, dentro del que vive enrollada la persiana cuando la subes. Ese hueco que nunca tocas, que no ves, que simplemente existe porque existe. Ese espacio que en la inmensa mayoría de las casas españolas está hueco. Completamente hueco. Sin un gramo de aislamiento. Con una lámina de plástico fino o de aluminio,
separando el interior caliente de tu casa del exterior helado. Cuando los técnicos energéticos hacen una auditoría térmica con una cámara termográfica, es decir, una cámara que detecta las diferencias de temperatura en superficies, lo primero que ven iluminarse en azul brillante, en el color de la pérdida de calor, son los cajones de las persianas. Son manchas frías. Manchas heladas. Manchas que en un día de invierno pueden estar a 4, 5, 6 grados menos que la pared de alrededor. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias directas. Medibles. En euros. Hagamos números. Porque los números son los que duelen de verdad. Una vivienda media española tiene entre 4 y 8 ventanas con persiana. Cada cajón de persiana estándar tiene aproximadamente entre 20 y 30 centímetros de altura, y el ancho de la ventana. Una ventana de balcón puede tener un cajón de hasta 120 centímetros de ancho. Eso, multiplicado por todas las ventanas de la casa, es una superficie considerable. Por esa superficie, sin aislamiento, se pierde calor de forma constante. No cuando abres la ventana. No cuando subes o bajas la persiana. Siempre. Las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Desde octubre hasta abril, con la calefacción encendida, tu casa está perdiendo calor activamente a través de esas cajas de plástico y metal que nunca has mirado con detenimiento. Los estudios de eficiencia energética, incluidos varios realizados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en España, estiman que los cajones de persiana sin aislar pueden ser responsables de entre el 8 y el 12% de las pérdidas térmicas totales de una vivienda. Dependiendo del tipo de cajón, del material, del clima de la zona y del estado del resto del aislamiento, ese porcentaje puede subir todavía más. 8 a 12%. Parece poco. Pero aplícalo a tu factura de calefacción. Si en invierno gastas de media 150 euros al mes en calefacción, entre noviembre y marzo son 750 euros en esa temporada. El 10% de 750 euros son 75 euros. Al año. Que se van por unos agujeros que llevan décadas en tu casa. Que están ahí ahora mismo. Mientras sigues leyendo. Y lo peor no es el dinero. Lo peor es lo que ese puente térmico hace al confort real de la casa. ¿Has notado alguna vez que cerca de las ventanas, aunque estén cerradas, hay una corriente fría? ¿Que el salón parece siempre más frío de lo que debería aunque el termostato diga 22 grados? ¿Que las paredes justo encima de las ventanas a veces están húmedas en invierno? Todo eso tiene el mismo origen. El cajón frío enfría el aire a su alrededor. Ese aire frío, más denso, cae. Crea una microconvección. Una corriente descendente, invisible, constante, que hace que el metro cuadrado más cercano a esa ventana sea siempre entre 2 y 4 grados más frío que el resto de la habitación. Y tu cuerpo lo nota. Aunque tu cabeza no sepa explicar por qué. Ahora vamos a la parte que realmente va a generarte una rabia controlada y productiva. Cuando se construyeron la mayoría de las viviendas en España, entre los años 60 y los 90, la normativa térmica era prácticamente inexistente. No había requisitos serios de aislamiento. Los cajones de persiana se construían huecos porque era más barato, más fácil y porque nadie se lo impedía. Se instalaban millones de unidades idénticas, todas vacías por dentro, todas perdiendo calor, todas funcionando como pequeños radiadores inversos que en invierno enfriaban y en verano calentaban. Con la llegada del Código Técnico de la Edificación en 2006, las cosas cambiaron sobre el papel. Los nuevos cajones deben cumplir requisitos de transmitancia térmica. Deben estar aislados. En teoría. En teoría. Porque en la práctica, la inspección es escasa. Porque hay muchos tipos de cajones que cumplen con los mínimos pero que en el mundo real siguen siendo puentes térmicos considerables. Porque el parque de viviendas existente, ese enorme inventario de millones de casas construidas antes de 2006, nunca se ha rehabilitado térmicamente de forma sistemática. Y porque la industria de la construcción, salvo honrosas excepciones, no tiene ningún incentivo económico para ir casa por casa contándote que tienes un problema que puedes solucionar tú mismo por menos de 1 euro. 1 euro. Volvamos ahí. La solución existe. Es conocida. Está testada. Está disponible en cualquier ferretería, en cualquier gran superficie de bricolaje, en Amazon con entrega en 24 horas. Se llama espuma de poliuretano en spray. O en su forma más sofisticada pero igualmente económica, paneles de poliestireno expandido de baja densidad cortados a medida. O tiras de espuma autoadhesiva de polietileno. El material exacto puede variar, pero el principio es siempre el mismo: introducir material aislante dentro del cajón de la persiana para eliminar el puente térmico. ¿Cómo se hace?
con más facilidad de la que imaginas. La gran mayoría de los cajones de persiana tienen una tapa de registro, generalmente en la parte interior de la pared, que se puede retirar. Es esa pequeña pieza rectangular que hay justo encima de la ventana, a veces pintada del mismo color que la pared, a veces sellada con silicona. La mayoría de las personas no saben que eso se abre. Llevan años viviendo en su casa sin saber que esa tapa existe. Abre esa tapa. Mira dentro. Verás el tambor de la persiana enrollada, los guías, los laterales del cajón. Y verás el espacio libre que hay alrededor. Ese espacio que en este momento está lleno de aire frío. Ese espacio que vas a aislar hoy. Con un panel de poliestireno expandido de 3 o 4 centímetros de grosor, cortado con un simple cúter según las medidas del cajón, puedes cubrir la tapa de registro desde dentro. El coste de ese panel, dependiendo del tamaño, está entre 50 céntimos y 2 euros. Con una pistola de espuma de poliuretano, que cuesta alrededor de 8 o 10 euros y da para tratar múltiples cajones, puedes rellenar las juntas y los huecos alrededor del tambor. El tiempo total por ventana, entre 15 y 30 minutos. La inversión total para toda la casa, entre 10 y 20 euros. El retorno de esa inversión, en ahorro de calefacción a lo largo de los años, decenas, potencialmente cientos de veces lo invertido. Pero hay matices importantes. Porque esto no es una solución de brocha gorda. Hay que hacerlo bien para que funcione bien. Primer matiz, la ventilación del cajón. Algunos cajones de persiana tienen, o deben tener, una pequeña ranura de ventilación que comunica con el exterior. Esta ranura existe para evitar la condensación dentro del cajón. Si al aislar tapas completamente esa ranura sin ninguna consideración, puedes crear un problema de humedad donde antes solo había un problema de frío. La solución es usar materiales que permitan cierto nivel de transpiración, o asegurarte de que la ranura de ventilación quede libre aunque el resto del cajón esté aislado. No es complicado, pero es un detalle que la mayoría de los tutoriales de YouTube ignoran alegremente. Segundo matiz, el sellado de las juntas de la tapa de registro. De poco sirve aislar el interior del cajón si la tapa de registro ajusta mal y tiene rendijas por las que el aire frío entra directamente. Una tira de espuma autoadhesiva de poliuretano alrededor del marco de la tapa, de esas que se usan también en marcos de puertas, soluciona esto. Cuesta entre 1 y 2 euros en cualquier ferretería. Y marca la diferencia. Tercer matiz, la caja de persiana no es el único problema. Si vas a ponerte en modo auditoría térmica de tu casa, hay otros puntos que merecen atención en el mismo orden de magnitud de coste y facilidad. Las juntas de los marcos de las ventanas. El umbral de las puertas de entrada. Los enchufes e interruptores en paredes exteriores, que en muchas casas tienen detrás un hueco que comunica directamente con el interior de la pared, y por donde entra aire frío de forma constante. Los rodapiés en plantas bajas sobre suelo no aislado. Todos estos puntos son solucionables con materiales que cuestan céntimos. Todos ellos, juntos, pueden representar una reducción significativa de la demanda de calefacción de tu hogar. Llegados a este punto, puede que estés pensando, si esto es tan sencillo y tan barato, ¿por qué nadie me lo ha contado antes? Es una pregunta justa. Y la respuesta es incómoda. Porque no hay negocio en ello. Cuando una empresa de ventanas de PVC viene a hacerte un presupuesto, tiene todo el incentivo del mundo en venderte ventanas nuevas. Y las ventanas nuevas, bien instaladas, con buen acristalamiento, si mejoran la eficiencia térmica. Pero si el cajón de la persiana no se aísla en el mismo proceso, parte de la mejora se pierde por esa vía. Y los comerciales de ventanas no suelen mencionar el cajón porque no venden paneles de poliestireno de 50 céntimos. Cuando una empresa de rehabilitación de fachadas te presenta un proyecto de aislamiento exterior, el negocio está en las miles de euros del sistema SATE, el sistema de aislamiento térmico por el exterior. No en los 20 euros de espuma de poliuretano para los cajones. Cuando el técnico certificador de eficiencia energética visita tu casa para hacer el certificado que necesitas para vender o alquilar, su trabajo es registrar y calificar, no instruirte sobre mejoras de bricolaje de bajo coste. El resultado es que existe una información completamente accesible, técnicamente sólida, respaldada por décadas de ingeniería de la construcción, que no llega a la mayoría de los propietarios porque no encaja en el modelo de negocio de nadie. Y eso es exactamente el tipo de cosa que debería enfadarte. No con rabia ciega e inútil. Con esa rabia fría, lúcida, que te hace actuar. Que te hace coger el cúter, medir el cajón, ir a la ferretería y solucionar en una tarde algo que lleva años costándote dinero. Vamos ahora un poco más allá. Porque hay una dimensión de este problema que va más allá del dinero y del confort individual.
España tiene uno de los parques de viviendas más ineficientes energéticamente de Europa Occidental. Más del 80% de los edificios residenciales fueron construidos antes de la entrada en vigor de normativas de eficiencia energética exigentes. La calificación energética media del parque residencial español ronda la E y la F en la escala que va de la A, la más eficiente, a la G, la menos. Eso significa que millones de hogares están consumiendo más energía de la necesaria para mantenerse a una temperatura confortable. Más gas natural. Más electricidad. Más combustible. Más emisiones. Más dependencia energética exterior. Más facturas altas. Más pobreza energética. Y la solución no es solo instalar paneles solares, ni cambiar las calderas a bombas de calor, ni comprar coches eléctricos. La solución empieza por reducir la demanda. Por cerrar los agujeros antes de hablar de cómo generamos energía para compensarlos. Por aplicar el principio más antiguo y más sensato de la ingeniería. Primero, no malgastar. Un cajón de persiana aislado no va a salvar el planeta. Pero 10 millones de cajones de persiana aislados en 10 millones de hogares españoles sí tienen un impacto real, medible, en el consumo energético nacional. Y ese impacto lo consigue cada propietario de forma individual, en su casa, con sus herramientas, en una tarde de sábado. Eso es poder real. Silencioso, humilde, sin placas solares ni subvenciones complicadas. El poder de entender cómo funciona tu casa y actuar en consecuencia. Permíteme ahora darte algo concreto. Un protocolo. Una lista de acciones ordenadas por impacto y coste, para que cuando termines de leer esto puedas pasar directamente a hacer algo. Lo primero que tienes que hacer esta semana no requiere gastar nada, la exploración. Ve ventana por ventana. Busca la tapa de registro del cajón de persiana. Toca la pared justo encima de la ventana. Si está fría, significativamente más fría que el resto de la pared, ya tienes la confirmación de que el cajón no está aislado. Si puedes, hazlo en un día de frío, por la mañana, cuando la diferencia de temperatura entre dentro y fuera es mayor. Si tienes un termómetro de infrarrojos, esos que apuntas como una pistola y te dan la temperatura de la superficie a la que apuntas, úsalo. Cuestan entre 10 y 20 euros. Apunta a la tapa de registro y a la pared circundante. Si la diferencia es de más de 2 o 3 grados, el problema es real y significativo. Lo segundo es la preparación de materiales. Para cada cajón necesitarás un panel de poliestireno expandido de alta densidad, tipo EPS, de al menos 4 centímetros de grosor. Un bote de espuma de poliuretano en spray, uno solo sirve para varios cajones. Tiras autoadhesivas de espuma de polietileno para el sellado de la tapa. Un cúter y una regla metálica para cortar el poliestireno. Guantes y gafas si vas a usar la espuma de poliuretano, porque ese material es muy difícil de quitar de la piel y la ropa. Lo tercero es la ejecución. Retira la tapa de registro. Limpia el interior del cajón de polvo y telarañas. Mide el espacio disponible con cuidado, especialmente alrededor del tambor de la persiana, que debe seguir pudiendo girar libremente. Corta los paneles de poliestireno a medida y colócalos cubriendo la mayor superficie posible de las paredes del cajón, especialmente la cara que da al exterior. Sella las juntas entre paneles y entre los paneles y las paredes del cajón con espuma de poliuretano. Deja secar. Repón la tapa de registro con las tiras de espuma autoadhesiva en el marco. Repite en cada ventana. Y después espera. Espera una semana de frío. Pon la mano cerca de las ventanas que has tratado. Compara con alguna que hayas dejado sin tratar como control. La diferencia será perceptible. No espectacular, pero perceptible. Y en tu factura del siguiente mes, si tienes un sistema de calefacción eficiente que responda bien a la demanda, empezarás a ver el reflejo de ese trabajo de tarde de sábado. Hay una última cosa que quiero contarte antes de terminar. Una historia que resume bien todo esto. En los años 70, durante la primera crisis del petróleo, los gobiernos occidentales se encontraron de repente con que la energía que daban por barata e inagotable no lo era. Las facturas se dispararon. Las industrias se tambalearon. Los hogares sufrieron. Y los países que salieron mejor parados de esa crisis, los que construyeron economías más resilientes y eficientes, no fueron necesariamente los que encontraron nuevas fuentes de energía más rápido. Fueron los que aprendieron antes a no desperdiciar la que ya tenían. Dinamarca, por ejemplo, convirtió esa crisis en una oportunidad para rediseñar completamente sus estándares de construcción, su cultura de eficiencia energética, su relación con el consumo. Hoy tiene algunos de los edificios más eficientes del mundo y unas facturas de energía doméstica que serían la envidia de cualquier hogar español.
No lo consiguió con tecnología milagrosa. Lo consiguió, en gran parte, tapando agujeros. Literalmente. Identificando dónde se perdía el calor y poniéndole remedio, capa a capa, detalle a detalle, cajón a cajón. Aquella lección de los 70 sigue siendo válida hoy. Con la energía más cara que nunca. Con el cambio climático como telón de fondo. Con facturas que siguen subiendo. La física no ha cambiado. El calor sigue queriendo escaparse. Y tú, ahora, sabes exactamente por dónde va. No necesitas una reforma de 50.000 euros. No necesitas una hipoteca verde, ni una subvención del gobierno, ni un arquitecto, ni un técnico certificador. Necesitas una tarde, un cúter, un panel de poliestireno y la información correcta. Que ya tienes. Ahora ve a mirar esa tapa de registro. Está esperando.